Volvemos a decir lo mismo. Hermanos, arrastraba el pecado en el pueblo judío, arrastraba la rebeldía en el pueblo judío. Y aunque Dios a través de la profecía de Isaías iban a mandar al Salvador del mundo, hermanos, los líderes espirituales no querían obedecer, se oponían a Dios. Se opusieron ante Cristo Jesús. ¿Vea usted la necedad? Se opusieron ante Cristo Jesús haciendo milagros. ¿Y estos todavía se defendían? ¿Somos hijos de Abraham? Somos hijos de Abraham. ¿Se defendían? Nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Se defendían? Y ellos declaraban, ¿verdad?, que lo que ellos estaban haciendo era correcto. Defendían su ceguera espiritual. Pero la misma ceguera espiritual estuvo allí, porque ellos mismos, parafraseando el mensaje, se ahorcaron solos. ¿Por qué, hermano? Porque si usted ve lo que dice el Señor Jesús en el 41, dice, Jesús le respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque decid, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que miraban a Cristo, pero no lo obedecían, no lo reconocían como tal. ¿Y eso qué, hermano? Seguía la maldición en ellos. Seguía la maldición en ellos. Ellos querían ver con ojos de carne, espiritualmente no, pero sí terrenalmente con ojos de carne. Y Jesús les estaba hablando, ¿qué? Espiritualmente el mensaje, diciéndoles, pues, he venido yo a salvarlos de la esclavitud, del engaño del diablo. A eso mismo se estaba refiriendo el Señor Jesucristo. Mas sin embargo, los líderes espirituales no, seguían en la misma necedad, en el mismo pecado espiritual. Y eso, hermanos, condena a toda persona que quiere vivir así, ¿verdad? Y es importante de que nosotros entendamos esto a la luz de las Escrituras, ¿verdad? A la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros veamos lo que la Escritura dice. Y ahí nos vamos a pasar al 41, al versículo 41, que dice así la Escritura, ¿verdad? Dice así. Del 13 al 41. Miren, hermanos, vamos a pasarnos a otra cita bíblica. Hechos capítulo 4, versículo 1. Hechos, en el libro siguiente. Amén. Hechos capítulo 4, del 1 al 22. Dice así, estoy relatando todo para que usted tenga una vista más amplia. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, vea usted, hermano, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaran mano y les pusieran en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Fíjese, ¿creyeron en qué? En la palabra del Señor Jesús. Creyeron en la palabra de Dios. Y el número de los varones era como de 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, y los gobernantes y los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis
y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia, ¿qué? Sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los cuales ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, de la iglesia, pues. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Escuche, después de que el Señor Jesucristo murió y ascendió, ¿verdad? Él dejó la enseñanza a quienes, a los apóstoles, a los discípulos. Y los discípulos enseñaron la palabra de Dios, ¿sí? Enseñaron los discípulos la palabra de Dios, la Biblia, nada más. La Biblia, lo que aquí viene, la manera correcta de vivir, sin ninguna contaminación. Y siguieron así aprendiendo, puesto que había, hermanos, muchas religiones, muchas sectas alrededor de Israel. Había muchas enseñanzas, hermano, falsas, pecadoras, inmundas, pues. Pero los discípulos enseñaron ¿qué? Lo que sus maestros les enseñaron, ¿verdad? El apóstol Pedro lo defiende aquí porque los metieron a la cárcel por hablar de Cristo y por decir que aquel ciego, hermano, fue obra de Dios a través del Señor Jesucristo. Y no les gustó a los sumos sacerdotes, no les gustó y lo metieron a la cárcel. ¿A quién? A Pedro. ¿Ve usted? Hermano, 300 años después, porque quiero irme al punto central, nace 300 años después, 320 por allí, nace la Iglesia Católica Universal, junto con Constantino, este gobernante que en su tiempo estaba gobernando, pues este establece, quiere el poderío, ¿verdad? Y este pues trata de unificar una sola iglesia, ¿verdad? Tomando la cristiandad, porque a todos los cristianos les daban muerte, hermanos, los persiguieron, los mataban. Entonces, ¿qué es lo que hace Constantino? Pues lo que hace es unificar una iglesia donde gobernara Roma. Y acuérdense quién es el Vaticano, Roma. Entonces eso es lo que acontece. Junto con los líderes espirituales, por eso le digo, lean, para que sean libres. Junto con los líderes espirituales de su tiempo, pues forman esa iglesia católica romana. Roma, ¿por qué se llamará romana, hermano? Abran los ojos. Y ahí está. ¿Y qué es lo que pasa? Unifican esta iglesia y claro, meten las enseñanzas que tomaron de los discípulos, meten allí, pero también contaminan con otro tipo de prácticas contrarias a la escritura. Y además, hermano, hay otra cosa. Todo aquella persona que no era católica era matada en el instante, hermano, llevada a la hoguera por la Inquisición. Hermano, pero aquí hay una pregunta. ¿Qué Pedro no fue el que les entregó a ellos para que fuera el primer papa y que todo ese enredo? No, hermano. ¿Dónde vas a creer? ¿Quién crees que mató a Pedro? ¿Tú estás escuchando la leyenda? ¿Los mismos líderes religiosos de Roma matan a Pedro? Entonces, ¿cómo es posible que al ratito Pedro le cede la autoridad a Roma y que de ahí nazcan los papas? ¿En qué película? No, hermano, ese es un engaño. Acuérdese de quién, del diablo. Ahora la pregunta es, ¿quién fue el último de los discípulos que murió? Porque murió Pedro, cabeza abajo, ¿verdad? Lo mataron por obedecer la palabra de Dios, por estar en contra de las leyes humanas y de la religión en torno. Esa es la verdad. Entonces, ¿cuál fue el último de los discípulos de Cristo que murió? El último de los apóstoles, Juan, puesto que era el más joven. Entonces, ¿dónde vas a creer que Juan, sabiendo lo que le pasó a Pedro, iba a seguir con la misma enseñanza apócrifa, mentirosa, diabólica, contraria a lo de Cristo? No, hermano, no. Y también entra aquí otro siervo de Dios en la historia, llamado Pablo. Y Pablo ya le da figura a las iglesias. Él ya establece, es decir, se les llamaba a los discípulos de Jesús los del camino.
porque ellos compartían en los caminos la palabra de Dios, o en las casas de las personas compartían la palabra de Dios. Y hasta que el apóstol Pablo le dio forma de iglesia, el apóstol Pablo le dio forma de iglesia a la santa palabra de Dios. Escuche usted, porque la santa palabra de Dios, hermano, no se contamina por nada. No debe de contaminarse la iglesia correcta. Porque hay quienes me dicen, oiga pastor, pues mi iglesia también somos cristianos, y aquella también, y aquella también. No, hermano, aquí va a ser un dilema, y perdón de los que nos están viendo, ¿verdad? Con todo respeto a los demás, pero no todos, hermano. Porque el testigo de Jehová se menciona cristiano, no lo es. Con todo respeto, no lo es. El católico también se dice cristiano, no lo es. El mormón también se considera cristiano, no lo es. Y hermano, usted necesita meterse en las escrituras para que sea libre y para que usted vea dónde está pisando. Y hermano, ¿cómo lo va a comprobar usted? Con la palabra de Dios, hermano. ¿Qué le parece? Con la palabra bendita de Dios. Y de ahí, hermano, nos vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 11, rápidamente, para darle velocidad. La gloria sea para Cristo Jesús. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice así, Hechos capítulo 11, versículo 19 en adelante, o más bien desde el 25, porque el tiempo apremia. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todos por un año. ¿Con quién? Con la iglesia. Con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿qué? Cristianos. Cristianos por primera vez en Antioquía. Allí está, hermano. Entonces el apóstol Pablo abre varias iglesias en varias ciudades, ¿verdad? Y él establece las iglesias. Pero también quiero dejar una cosa muy clara. Hermanos, vámonos a Gálatas capítulo 1. Rápidamente nos vamos hacia Gálatas, más adelante, ya lo tengo, amén. Capítulo 1, versículo 6 en adelante. Y vea, hermano, lo que dice la escritura, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, ¿qué? Diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que, entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Él lo está acelerando, hermano, lo está verificando, afirmando y reafirmando de que debemos de tener nosotros cuidado, ¿verdad? Porque en aquel tiempo pues ya entraban las religiones, ya entraban otro tipo de creencias y de enseñanzas. Acuérdese de la diosa Astarte, ¿verdad? La adoración a la Virgen, ya existía, hermano. No crea que desde el nacimiento de Jesús empezó esa adoración a las vírgenes. No. Ya antiguamente, desde la prehistoria, 2000 años atrás, ya se veneraba a la Virgen, para que usted sepa. Entonces el apóstol Pablo previene y les dice, no, tengan cuidado, porque hay mucha gente que quiere pervertir el evangelio de Cristo. Y ustedes por eso deben de cuidar la Biblia, deben de saber la Biblia. ¿Para qué? Para que no caigan en ignorancia, para que no caigan en contaminación, para que no caigan en qué, hermano Rafa, en castigo de Dios, haciendo prácticas contrarias a Dios. Y el apóstol Pablo claramente empieza con la cristiandad verdadera. ¿Qué quiere decir eso, hermano Rafa? Donde Dios se alaba y se glorifica a través de la Biblia, de la palabra de Dios, nada más, como cristianos, nada más. Y los demás grupos se dirán cristianos, pero tienen enseñanzas contrarias a la Biblia.
Ahí está la contaminación. ¿Sí? Porque, por ejemplo, mire, yo le puedo decir, hay una iglesia, ¿verdad?, que se persigna. ¿Eso donde dice la Escritura? No lo dice, hermano. Ahí está un error. Hay una iglesia que adora imágenes. Esa iglesia que no es de Dios, no es cristiana, que pide mandas. Eso no es de Dios, que adora santos. Y puedo seguir, que utiliza campanas, limosnas, que establecen el celibato. ¿Dónde enseña Dios eso a través de su palabra? No, hermano, no. Ahí está. ¿Ya ve? Por eso usted necesita saber en dónde está. Y aguas, dice el apóstol Pablo, aguas. Porque aquel que le quite, le ponga, anatema sea. Entonces la Biblia, la iglesia correcta es la cristiana, la que depende de Dios a través de su palabra. Ojo, y que también debe de obedecer. Porque usted me va a decir, hermano, ¿habrá apóstoles o discípulos mentirosos? Sí los hay. Sí los hay. Hay pastores mentirosos, ladrones. El Señor Jesucristo lo advirtió. ¿Habrá creyentes también falsos dentro de las iglesias cristianas? Sí los hay. Que diciéndose cristianos viven una doble vida. Sí los hay. Por eso usted debe de cuidar su manera personal de vivir delante de Dios. Así de sencillo, ya lo estamos estableciendo, hermano. El apóstol Pablo aquí lo dice, ¿verdad? Aquí lo dice, que tengamos cuidado. Entonces, el apóstol Pablo, si usted me ayuda a Efesios capítulo 1, en el libro que sigue, hermano. Gálatas, y lo dice, sigue Efesios. Efesios capítulo 1, y dice así la Escritura, fíjese. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? A los santos. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hermano, aquí no está diciendo a los santos, a los monitos que les ponen veladoras. No, oh perdón. Estamos hablando a toda la gente que se apartó del pecado para vivir en santidad. Por eso el apóstol Pablo no les habla a cualquier iglesia, hermano. Discúlpenme, por eso le quería decir, la iglesia de Dios, la que va a venir el Señor Jesucristo en el arrebatamiento, que está muy próximo, ¿verdad? El Señor Jesucristo va a venir por una iglesia santa, sin pecado. Va a venir el arrebatamiento y se va a llevar a su iglesia. Hermano, ¿cuál? Aquellos que obedecieron la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo les habla a la iglesia. ¿A quiénes? Aquellos pues que vivieron en obediencia, en santidad, que no se mancharon. Aquellos pues que vivieron en pecado, pero se arrepintieron y entregaron la vida a Cristo viviendo en obediencia. Un ejemplo, hermano Rafa, María Magdalena. Ella era una prostituta que se encontró y iba a ser muerta a pedradas. Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad?, la topó en el camino, ¿verdad? Y Él le dijo a la mujer, ¿quién te acusa, mujer? Nadie, Señor, pues no hay nadie. Bueno, ni yo te acuso. Y le dio, hermano, lo que debemos de aprender usted y yo. ¿Qué le dijo a la mujer? Vete y no peques más. Ahí es lo que debemos aprender usted y yo. Es decir, yo soy un pecador, hermano, lo fui. Anduve en caminos cochinos, asquerosos, que hasta me da vergüenza, pero bueno, ya el Señor me perdonó. Pero ahora me entregué mi vida a Cristo y trato de ser obediente a mi Señor. ¿Me explico? No. Porque a eso vino Cristo, a liberarnos de los pecados, de las garras del diablo. Y también a usted, porque también usted cayó a lo mejor en alcohol o droga, etc. Pero Dios viene a salvarle, hermano. Y ya estamos aterrizando este tema, ya lo estamos terminando. Dios viene a salvarle. Dios mandó a su Hijo, a Cristo. ¿Para qué? Para que si usted cree en Él, usted no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero usted debe de hacer la voluntad de Cristo a través de la palabra. Es decir, la Biblia le va a enseñar a usted un modo correcto de vivir. Punto. Y debe de ir a un lugar donde se le enseñe esto, no mentiras contaminadas. Porque allá le van a enseñar que rosarios, que esto, que... No. Entiéndanlo. No sé si haya preguntas para terminar ya este tema. No sé si haya preguntas. ¿Quedó claro todo? Entonces, el apóstol Pablo les habla a la iglesia. ¿A quiénes? Aquellos que están obedeciendo la palabra de Dios.
que la están guardando en su corazón y que la ponen por obra. Esos son los santos. Y esa es la iglesia correcta, verdadera. La que no se manchó. La que guardó hasta el final la vida correcta de Dios. Que no se contaminó con el diablo, siguiendo las prácticas contrarias. Entonces, hermano, yo termino este tema diciendo, ¿verdad?, que hay oportunidad para usted si usted se arrepiente de todo corazón, si usted recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, tomándolo a Él como el medio de salvación para usted. Y usted que debe de vivir como Cristo Jesús nos enseña a vivir de una manera ordenada, disciplinada, con respeto y orden, dando testimonio que usted es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios. Testimonio, hermano, no nomás de la boca, sino dar testimonio verdadero. Tanto amó Dios, amó al mundo, que mandó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Jesucristo crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces todos aquellos que decidan seguir a Cristo deben de obedecer la palabra de Dios, conocerla y ponerla por obra, hermano. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Ahora sí, queridos hermanos, que Dios los bendiga, Dios les guarde.